11 de la mañana con 13 minutos. Me escucho, yo no me escucho, la verdad. A ver si me pueden arreglar mi micrófono o mi retorno. La verdad que tengo una escoba en mi retorno interno. Ya, 11 con 13, perfecto, con 8 grados de temperatura en la ciudad de Punta Arenas. Está helado, estábamos hablando con nuestras invitadas que está bastante helada la mañana. Vamos a hablar de influenza. El lanzamiento regional de la vacunación contra la influenza fue la semana pasada, el 14 de marzo a nivel nacional. La semana antepasada, entre el 13 y 14 de marzo, nos acompaña, ahí no tengo, pero estoy saliendo al aire, no tengo, ya, perfecto. Nos acompaña Romina Leiva. ¿Cómo está, Romina? Hola, muy buenos días. Gracias. Y Cecilia Sáez. ¿Cómo está, Cecilia? Muy bien. Hola. Romina de Servicio de Salud, Cecilia de la Corporación Municipal, Área de Salud. Exactamente. Ya, hablemos de influenza. ¿Cuánta gente se ha vacunado en la última semana o desde que partió la campaña a nivel local? Ya vamos con una cobertura regional de un 11,5 y nacional 20,1. Nuestra meta es llegar al 85% de cobertura de los grupos objetivos. Ya. Que más adelante vamos a decir quiénes son los grupos objetivos. Y ha sido bastante buena la respuesta, como usualmente es en las campañas de vacunación, pero yo quiero hacer un llamado y quiero insistir harto en esta oportunidad, porque el año pasado tuvimos, si bien alcanzamos la meta, alcanzamos un 85% de cobertura. Esa es la meta, 85%. 85%, sí. Y el año pasado lo logramos, Ya. pero con una tarea de mucho esfuerzo de los equipos, la verdad. Pero si uno empieza a desglosar los grupos objetivos, hay dos grupos que no llegaron a la cobertura esperada, y el más preocupante fue el de los adultos mayores, Ya. que se alcanzó, acá tengo mi torpedo, alrededor de un 66% de cobertura. Entonces, Faltó. este año faltó, y son adultos mayores que por alguna razón no se están vacunando. Entonces, es una misión del equipo de salud salir a ver qué le ocurre. No puede llegar a los CEFAM, entonces por eso nos estamos movilizando desde la APS y también con una alianza súper fuerte que hemos hecho, Seremi Salud, Servicio Salud, Corporación Municipal, como trabajo en red, que es lo que tenemos que hacer. Sí. Y ir a ver a ese adulto mayor a la casa, a su lugar de encuentro, que puede ser algún club de ancianos, Una junta de vecinos, etcétera. Entonces, ese es el primer gran llamado. Tenemos muy buena respuesta año a año, pero nuestros adultos mayores, ojo ahí, nos vamos a tener que ir a preocupar de ir a vacunarlos a su lugar, porque el año pasado tuvimos la experiencia de que no alcanzamos la cobertura. Ya, pero existe esa posibilidad Sí, de ir a vacunarlos, existe. pero ¿por qué no se alcanzan a vacunar? ¿Porque no se encuentran donde los van a visitar o falta personal? ¿Por qué no se Lo que pasa es esa que opción de ir a vacunarlos a su residencia? puntualmente lo que se refiere a la APS, que es labor de la APS, hacer todo lo que es la vacunación, casi la mayoría de la carga recae sobre los equipos de los CEFAM y los CECOF. El año pasado todavía estábamos recién partiendo con un programa de atención domiciliaria que es el Punta Arenas Te Cuida. Durante el año pasado se recibieron vehículos, Sí, se contrató me al acuerdo. personal. Perfecto. No recuerdo bien los meses, pero tiene que haber sido como cuando ya estaba en desarrollo, terminando la campaña de invierno. Ya este año estamos preparados con los equipos, entonces ahora la tarea es pesquisar dónde están nuestros adultos mayores y no olvidar que son no solamente los adultos mayores que están en FONASA y que es parte de la población per cápita de los establecimientos, sino que esta es una estrategia universal, que es para todos. Por lo tanto, nuestros equipos tienen que estar disponibles para dar respuesta a todos. Y además los datos que tú me estabas hablando del 10-11% que lleva vacunado recién, Sí. ¿no? Es en la comuna de Punta Arenas, ¿no? Regionalmente es un regional. 11,5 en la región. Desagregadamente es parecido Es el parecido, dato. debe Es estar- una cosa se parecida. hace- Sí. Sí, porque predomina siempre Punta Arenas, como es la comuna que mayor Exacto. población Sí. tiene, es como el que nos da el porcentaje Sí. Ya. más alto. ¿Cuáles son los grupos que son más cumplidores, por decirlo, para vacunarse? ¿Y quiénes son los que se vacunan? Bueno, como todos los años la campaña tiene el objetivo de vacunar prácticamente a los mismos grupos etarios y a los mismos grupos objetivos, que son la población que uno denomina población que tiene más susceptibilidad a poder padecer la enfermedad. Y esos son, por ejemplo, las embarazadas, mayor a las 13 semanas de gestación, los niños desde los 6 meses hasta los 5 años, 11 meses, 29 días, los pacientes que son con patologías crónicas,
desde los 6 años también hasta los 64. El grupo de los adultos mayores, como veíamos recién. Y además contemplamos a los trabajadores que trabajan en avícolas y criaderos de cerdo. Ya. ¿Ya? Dentro de estos grupos objetivos también tenemos contemplado todo lo que es el personal de salud. También Ya, se porque vacunan. obviamente somos ¿Verdad? los que estamos en contacto directo con los usuarios y Exactamente. estamos expuestos también al contagio. Entonces se vacuna también funcionarios de salud, tanto públicos como privados. Ya. ¿Ya? Y ya como para las otras partes de la campaña dejamos a las otras prioridades, ya que este año igual se ha dado el enfoque a varios grupos específicos, como los voluntarios, bomberos, personales de Fuerzas Armadas, que cumplen labores también en terreno, ya, y que están expuestos también al contacto con masivo de población, ya. Pero como dijimos, las otras prioridades siempre se dejan como a fines de la campaña, para obviamente enfocarnos dentro de estos grupos principales. Donde puede haber mejor cumplimiento a veces en los niños, Ya. ¿ya? Pero el cumplimiento ahí tiene un pero. Porque los niños, cuando son primeras dosis las que están recibiendo, primera vez que se vacunan de influenza, se les administran 2 dosis, ¿ya? Y esas 2 dosis obviamente tienen una separación de un mes. Entonces, a veces sí, tienen la primera dosis, pero falta la segunda. Entonces, se considera vacunado finalmente cuando tienen las 2 dosis, ¿ya? Pero por lo general, en el cumplimiento de los niños vamos un poquito siempre mejor que los otros grupos. Ya. Y además Las- se va a los colegios también, pues es más fácil vacunar. Aparte, Así es. todos los establecimientos tienen como estrategia la vacunación extramural, que lo definimos nosotros, y eso significa que los equipos salen a terreno a vacunar a los jardines infantiles o a los establecimientos que cuentan con prebásica, o sea, las cunas, ¿ya? Ya. Y que están obviamente dentro de este rango de población objetivo. Ya, perfecto. Sí. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por el virus del mismo nombre que se transmiten desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Otras enfermedades respiratorias pueden tener los mismos síntomas y a menudo se confunden con la influenza, como lo es el resfrío común. Lo que le da el sello, más allá de la sintomatología, es su aparición en epidemias invernales que afectan todos los años a los hemisferios norte y sur. Cabe decir que la influenza es como el colegio, parte en febrero, ¿no? O sea, perdón, parte en marzo, ¿no? O lo que estamos viendo, que yo le decía fuera de micrófono, Sí. parte el colegio y se enferman todos. Es como que Empieza llegan todos el aumento virus. de los No casos. tiene que ver con la influenza, ¿cierto? Yo diría que las enfermedades infecciosas respiratorias parten con el colegio. Ya. Ahora, buen punto el que tocas, porque hay que diferenciar el resfrío común de la influenza, que la influenza es lo que coloquialmente la gente conoce como gripe. Sí. Uno con un resfrío común puede hacer su vida normal, también es molesto, anda con congestión, puede tener fiebre, alguna fatiga, pero para que diferencien nuestros auditores y el público en general, la gripe, la influenza es la que tira a la cama, la que uno es imposible de Te levantarme, duelen los huesos, parece que Anímicamente, te duele todo, ¿no? todo. artralgia, la fiebre Baja. es persistente, los síntomas respiratorios también. Entonces ahí es que nosotros tenemos que poner ojo, consulta precoz, porque también es parte de la campaña invierno el ir monitorizando cómo vamos en casos de influenza. Por lo tanto, ahí es muy importante que la persona se acerque a su centro de salud, público, privado, le manifieste los síntomas al médico, al equipo de salud y hagan un examen que consiste en determinar y identificar qué virus está causando ese cuadro respiratorio, porque Ya. eso también hay que vigilar. Ya, pero en todo caso, en los síntomas, ¿qué pasa con los síntomas? ¿Se parecen? ¿No Se parecen, pero un resfrío común es autolimitado. Dura 1 semana a 10 días. Una gripe mucho más que eso. La influenza no va a estar solucionada, no va a estar autolimitada en 1 semana. La extensión de la enfermedad es más larga, el compromiso es mayor. Hay un compromiso sistémico general. No me puedo levantar. Es la gripe que uno dice, yo no me puedo levantar, me tuve que quedar en la cama, fue imposible. Bueno, hay gente que tiene como más tolerancia de repente a No, por resistir cierto, pero- una sintomatología, pero uno diferencia, conoce Sí. su cuerpo y lo diferencia. Sí. ¿Qué te colocan cuando te vacunan de la influenza? Porque algunos dicen, yo estaba perfecto, después me vacuné y al otro día estuve en cama, caí en la Sí. cama. ¿Te colocan la influenza para que uno genere los anticuerpos? ¿Cómo es? Expliquémoslo a la gente. Muy buena pregunta, porque eso igual ayuda a desmitificar lo que hay en torno a esta vacunación, que claro, me vacuné y me enfermé. Es la frase que escuchamos Siempre, todas las sí. campañas, todas las campañas.
puede coincidir efectivamente que uno debute con un episodio respiratorio, como el Como te pasa caso. a ti. Pero una obviamente distingue que no fue por causa de la vacunación. Y esto tiene su explicación también científica, porque lo que contiene la vacuna, sí, efectivamente son el virus de la influenza, Ya. pero no tiene el virus completo, por así decirlo, sino que tiene solamente fracciones de este virus para poder generar la inmunidad. Y no necesariamente van a generar la enfermedad, porque no son capaces de poder replicarse en el organismo y generar la enfermedad en sí. Ok. ¿Sí? Lo que sí puede manifestar el usuario una vez que se vacuna puede ser sí sintomatología respiratoria, ¿sí? Como que tiene esa sensación como que le molesta en la garganta, un poco de moquillos, pero nada más que eso, ¿sí? Y aparte de la molestia, obviamente, que puede quedar en el lugar de la punción, pero producto de la misma punción que uno realiza con la aguja, ¿ya? No necesariamente porque me va a dar influenza, Ok. ¿sí? Pero ¿qué puede pasar? Mi cuerpo va a tener un tiempo para poder generar la inmunidad. Mm. No es que yo de un día para otro quedo inmune a la influenza, Ya. sino que tengo un periodo de al menos 15 días en poder desarrollar la inmunidad posterior a la vacunación. Ok. Obviamente tengo ese periodo de ventana que yo puedo contagiarme por estar en contacto con una persona portadora de la influenza o que ya estaba enferma, y puedo claramente desarrollar la enfermedad. Pero con la ayuda de la vacuna lo que me puede hacer es que la sintomatología que voy a presentar sea mucho más leve y quizás no voy a llegar a las complicaciones que me van a llevar, por ejemplo, a la hospitalización Ya. o a la muerte, que es lo que no queremos, sobre todo. Exactamente. Sí. Los grupos de mayor riesgo respecto de una mortalidad producto de la influenza son los más chiquititos y los más Exactamente, grandes, ¿no? siempre los más extremos, Los adulto dos mayor extremos. y los niños, porque obviamente el sistema inmunológico, en el caso de los niños, está inmaduro aún, y en el caso del adulto mayor se va deteriorando en base al envejecimiento propio del organismo también. Sí. Respecto de aquello, de esta mortalidad, ¿por qué se produce? ¿Por qué puede llegar una persona a tener riesgo vital? A morirse. Primero porque no está vacunado, porque no ha tomado las medidas de prevención, porque vive solo de repente. Y eso igual lo vemos. Tenemos gente adulto mayor que vive sola y que no puede ir a un establecimiento de ¿Y no salud. logra vacunarse? La oportunidad en la consulta. Lo otro que también influye mucho en la capacidad de que esta persona pueda hospitalizarse y morir es que tenga algunas otras patologías asociadas. Ya, ok. Es más complicado cuando nuestros pacientes, por ejemplo, son portadores de alguna enfermedad crónica. Ya. ¿Cuáles? Las mismas que afectan a todo Mira, el resto de nuestra población. Mira, vamos a redes sociales porque a la gente le interesa mucho este Sí, tema. claro. Pati Gómez dice, soy paciente crónica, justamente, ¿la vacuna me ayudará a disminuir síntomas de rinitis alérgica, por ejemplo? No, la rinitis no alérgica ayuda, no, no. porque ese tiene otro origen. Ya. No, un origen Las alergias totalmente son alérgico. distintas. Sí. La vacuna lo que ayuda es a prevenir la influenza en los tipos en que tiene los componentes la vacuna. Nada más. No. Nada más. Solamente la influenza. Solamente. Pati, Para solo la eso, influenza. exacto. Puede ser que significa- yo tengo un resfrío común como Claro, hablábamos antes, hay y no gente te que va a dice, sanar del resfrío. yo no me No. vacuno porque yo cada vez que me vacuno me resfrío. Bueno, porque la vacuna no es No es para para el eso. resfrío, la vacuna es para la influenza. Sí, tendrías que haber tomado, no sé, cuidarte de propóleo y Vitaminas, otras vitaminas, una buena etcétera. alimentación, Exactamente. Higiene Dejar de respiratoria, fumar, ventilar, la dejar de ventilación de los fumar, lavarse espacios. las manos, ojo con el lavado de manos. Eso, a ver, demos recomendaciones. Sí. ¿Qué no hay qué hay que hacer o qué no hay que hacer? ¿Cuáles recomendaciones? Bueno, en hacemos? temporada de invierno de partida, como bien decías tú, claro, se inician las clases, están todos juntos en un lugar cerrado, entonces Fantástico como eso la- para los bichos. es un caldo cultivo pero maravilloso. Y Ese como lugar es nosotros especial. tosemos, respiramos, hablamos, los niños juegan, qué sé yo, se abrazan, se dan la mano. Esa es la causa de los contagios. Hay que ventilar lugares donde haya más de, no sé, pues 2, 3, 4 personas cada tanto. Abramos ventanas, afortunadamente aquí en Punta Arenas tenemos viento, Sí. entonces abramos La ventanas ventilación que es se Y, bastante y produzca ahora rápida. tenemos una mala circulación. costumbre de tener los calentadores encendidos y las ventanas Claro, abiertas. Pero bueno, aparte, ¿eh? mala Claro. práctica. Sirve de algo también. Justamente, lavado de manos, obviamente para el equipo de salud eso es una cosa que nos, Ujú. pero nos Básico. forman con eso, pero todos, Todos. nosotros todo lo hacemos con las manos, tosemos, nos sonamos, vamos al baño, comemos y aquí vamos transportando todo, pasamos, pagamos algo, qué sé yo, tomamos barandas en las Exacto. escaleras, entonces lavado de manos, esa es como la precaución universal pero mayor y que nos va a proteger no solamente
de enfermedades como tipo respiratorio, sino que de todo tipo de Ya, enfermedades. perfecto. De todo tipo de enfermedades, es fundamental ese tema. De Eso. todo tipo de enfermedad. ¿Cuánto sale la vacuna? Me preguntan. Yo sé que es gratuita, pero les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuánto sale la vacuna y dónde se puede vacunar la gente? 0 pesos sale 0 la pesos. vacuna, porque la vacuna está distribuida a lo largo de todos nuestros vacunatorios de la red. Eso significa que está en los CEFAM, en los SECOF, en el caso de Porvenir y Williams, en el hospital comunitario, y en el caso natal está también disponible en el CEFAM. Ya. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de las postas rurales, la coordinación lo hace cada posta con su centro de referencia. ¿Ya? Así que ellos también hacen la coordinación para que puedan vacunar a su población. Perfecto. Así que la vacuna está disponible, es gratuita, así que lo ideal es hacer el llamado obviamente a estos grupos objetivos a que puedan acudir a cada uno de los vacunatorios. Son más de 50.000, casi 60.000 las personas que hay que vacunar en Estamos en casi tiene que llegando a los vacunar, 60.000, sí, que se tiene, 58.000 por lo 58.000, menos sí, la en la región. población objetivo de O este sea, si año. llegamos al 80% en total, Sí. ¿no? Esa es la meta. Exacto, Ya, ya. pero esperemos lograr Sí, un buen creo que porcentaje. este año tenemos una estrategia muy buena, Sí. entonces vamos a lograr. Nos faltó mucho en general el año pasado, porque hablábamos No en general, en particular. En particular de la Sí. tercera edad, ¿no? Hay dos grupos Sí. etarios que no alcanzaron el 85%, que es la de los niños, principalmente por lo que decía Romina, Sí. que se considera vacunado esquema completo cuando los niños que primera vez que reciben la vacuna tienen las 2 dosis, con un intervalo de 4 semanas, y los adultos mayores que ya dijimos que algo nos pasó, ahí fallamos como equipo, porque no fuimos capaces de llegar hasta el lugar donde están ellos. ¿Qué pasa Ahora, si una... sí, dime. quería agregar algo con respecto a los adultos mayores que igual hay que desmitificar porque quizás en torno a ellos igual hay hartos mitos en relación a la vacuna. Entonces quizás también hay que facilitarles la información De más. y decirles que la vacuna es algo seguro, que Sí. la vacuna no los va a enfermar, Sí. que verdad, eso es muy importante. Exacto, y que además explicarles por qué se tiene que vacunar todos los años, porque me van a decir, sí, yo me vacuné el año pasado, ¿por qué me tengo que volver a vacunar? Se tiene que volver a vacunar porque el virus va cambiando todos los años, Ya. porque obviamente el virus como mecanismo de defensa va mutando. También. Entonces exactamente. nosotros como tenemos que adelantarnos a eso, la vacuna va cambiando el contenido que ésta tiene de virus. Entonces cada año va cambiando y se va adaptando también a las necesidades que se tienen. Y la vacuna también, me imagino, se va adaptando a Exacto. esa respuesta que tiene la Exacto, la influenza. entonces por eso es anual la campaña. Ya. Ya. Si hay una persona que nos está mirando de la tercera edad, Ujú. incluso no de la tercera edad, que esté postrada, ¿con quién comunicarse para que las vayan a vacunar a la casa o al lugar donde se encuentre? Con, ¿Qué debe hacer? con su CEFAM, con su equipo de salud del CEFAM, para coordinar una vacunación en terreno. La gente que está en control y que está, por ejemplo, población bajo control del Punta Arenas te cuida, los equipos saben perfectamente dónde están y quiénes son. Entonces los demás que no están dentro del programa aún por alguna razón o porque no son usuarios del FONASA, Ujú. por lo tanto no es pertinencia, también pueden solicitar al CEFAM que se les vaya a vacunar. Nosotros tenemos esa consigna este año, la vacuna, o sea, no este año, todos los años, pero le hemos dado como mucho hincapié en las capacitaciones y en los talleres. La vacunación es para todos. ¿Y por qué es para todos? Porque mientras más población esté vacunada, hay algo que se llama el efecto rebaño, Claro. que protegemos al que no lo está. Exactamente. Por lo tanto, mientras más logremos la cobertura, menos posibilidad de enfermar y de morir por complicaciones vamos a Lo tener. importante es eso, o sea, la vacuna es para todos, Es no para solamente todos. para los que No. son FONASA, Para todos. es para todos, Para es para todos, toda la sí, población, así independiente que de su a hacer origen. las averiguaciones, o sea, aprovechar también esta información que estamos entregando para Así es. utilizarla de buena manera. Cecilia Sáez, de Salud de Cormupa, y por cierto también Romina Leiva, enfermera del Servicio de Salud Magallanes, un gusto que nos hayan acompañado esta mañana, muchas gracias. Muchas Gracias gracias a a ti. ustedes. Yo pensé que nos iban a venir a vacunar, pero bueno, A Me fines hubiese de avisado. abril los grupos que no son objetivos. los chicos se quieren vacunar, están todos bien. anotados ya para que nos vengan a pinchar. Chao, que les vaya muy bien. Muchas Gracias. gracias. Pausa y ya volvemos.